Es un líquido acuoso, transparente, que baña el encéfalo y a la médula espinal. Es producto del ultrafiltrado del plasma sanguíneo por parte de los plexos coroideos, para luego circular por todo el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal ependimario, con la única finalidad de suspender al sistema nervioso central dentro de su continente óseo, actuando de esta manera pues como un amortiguador o un colchón, al brindarle flotabilidad, lo cual reduce el peso relativo del encéfalo de 1500 gramos a tan solo 50. En la clase de hoy, chicos, vamos a hablar sobre la síntesis, la reabsorción del líquido cerebroespinal y cuál es su trayecto a través de las cisternas subaracnoideas. Bueno, antes de empezar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, chicos. El líquido cerebroespinal, pues, es un líquido claro, como cristal de roca, como nos dicen los libros de semiología. Este líquido cerebroespinal, pues, se encuentra contenido tanto en los ventrículos cerebrales como en el espacio subaracnoideo. Este es producido en un 70% por parte de los plexos coroideos y un 30% extra es producido por el resto de la superficie ependimaria, a una razón de 0,35 mililitros por minuto o 500 mililitros por día. Además de esto, pues todas las membranas aracnoideas, toda la superficie pial y el espacio perivascular también secretan cantidades ínfimas pero adicionales de líquido cerebroespinal. Otro detalle muy importante es que en cualquier momento dado, un adulto sano posee 150 mililitros de líquido cerebroespinal, que se recambia aproximadamente cada 5 o 7 horas. Y su eliminación pues se lleva a cabo a través de las granulaciones aracnoideas o corpúsculos de Paccioni. De esta manera, pues hemos dado una breve introducción del ciclo del líquido cerebroespinal. A continuación vamos a ver las funciones, su composición, cómo se crea realmente, cómo circula y cómo se reabsorbe. Entonces, veamos. Las funciones del líquido cerebroespinal las podemos resumir en 3 puntos básicamente, aunque acá también tenemos un pequeño cuadro. El líquido cerebroespinal, pues chicos, sostiene a todo el sistema nervioso central, sobre todo al encéfalo, ya que el encéfalo prácticamente se encuentra flotando sobre un medio acuoso. Y el hecho de que el cerebro flote dentro de la cavidad craneal hace que éste reduzca su peso drásticamente, o la sensación de su peso, de 1500 gramos a tan solo 50 gramos. Ya que imaginen, pues si no tuviéramos líquido cerebroespinal, nuestro cerebro estuviera ahí en íntimo contacto con la superficie ósea de su continente y nos pesara 1,5 kilos, pero simplemente la percepción que tenemos sobre él es aproximadamente de 50 gramos. Otro detalle muy importante de su función es que actúa como un amortiguador o un cojín entre el cerebro, la dura madre y el cráneo, protegiéndolo de esta manera ante eventuales traumatismos. La última función es que proporciona un ambiente químico estable para el sistema nervioso central, ya que este líquido cerebroespinal transporta nutrientes, transporta hormonas, transporta neurotransmisores, transporta incluso sustancias producto del metabolismo celular, es decir, desechos. De esta manera, el líquido cerebroespinal pues le proporciona a las neuronas un microambiente ideal. Vamos ahora a hablar pues de la composición. El líquido cerebroespinal es incoloro y transparente. No puede ser ni siquiera ligeramente amarillo, porque eso ya es sugestivo de que algo está sucediendo ahí adentro. Es como cristal de roca, es transparente e incoloro. Y chicos, es muy importante conocer la composición normal del líquido cerebroespinal, puesto que este es utilizado como diagnóstico para distintas enfermedades neurológicas, como por ejemplo los síndromes meningios, las hemorragias subaracnoideas, los tumores cerebroespinales. Podemos, por ejemplo, determinar la contracción de proteínas y glucosa que nos van a ayudar a diferenciar si se trata de una meningitis de origen viral o bacteriana. O podemos también investigar la
presencia de proteínas de mielina que van a sugerir un proceso desmielinizante, como en el caso de la esclerosis múltiple. Así que por eso es muy importante conocer la composición normal del líquido cerebroespinal. Entonces, ¿qué vamos a analizar en él? Básicamente vamos a analizar la apariencia, la presión en la que sale, el conteo de glóbulos blancos, la glucosa, las proteínas y también si es que se encuentran presentes o no microorganismos. Y sobre todo, pues es un líquido estéril, es decir, libre de microorganismos. Ahora bien, entonces su apariencia es clara. La presión a la que se encuentra normalmente es de 5 a 20 centímetros de agua. El conteo de glóbulos blancos, una muestra normal, pues el líquido cerebroespinal puede contener hasta 3 linfocitos por campo, sin polimorfos nucleares. El líquido cerebroespinal normalmente no posee neutrófilos, ni tampoco eritrocitos. La presencia de neutrófilos nos sugiere de que hay una infección bacteriana y la presencia de eritrocitos pues sugiere de que hay algún trauma, alguna fuga de sangre en alguna parte del sistema nervioso central. Luego tenemos a la glucosa. El valor normal de glucosa del líquido cerebroespinal es igual a 2/3 el del plasma sanguíneo. ¿Qué quiero decir con esto? O el 60%. Si el nivel de glucosa en el plasma de una persona es de 100 gramos por decilitro, ¿sí? Es de 100 miligramos por decilitro, entonces el de glucosa va a ser 60. ¿Sí? Y ese es el nivel normal de glucosa en el líquido cerebroespinal. El 60% del total que se encuentra en el plasma. Luego tenemos a las proteínas. El nivel normal de proteínas en líquido cerebroespinal oscila entre los 15 y 45 miligramos por decilitro. Ojo que estos valores pueden variar de acuerdo al laboratorio e incluso al autor o también la unidad que se esté utilizando. Si ustedes se dan cuenta, aquí usan gramos sobre litro. En cambio, yo uso miligramos por decilitro. Y también es muy importante conocer la concentración electrolítica. El líquido cerebroespinal contiene sodio, contiene potasio, cloruro, magnesio y calcio, siendo el sodio y el potasio los constituyentes principales, y también el cloruro. ¿Sí? Y eso es un detalle muy importante, ya que el valor tanto del potasio como del calcio son mucho más bajos. Los iones más importantes son el sodio y el cloruro. Tengan eso siempre en cuenta. Me faltó aquí agregar las propiedades físicas que tiene el líquido cerebroespinal, pues tiene una densidad aproximada entre 1.006 y 1.009 y una presión que ya la mencioné que oscila entre los 5 y 20 centímetros de agua. Vamos a hablar ahora un poco sobre la extracción del líquido cerebroespinal y espero de hecho alguna vez tener una oportunidad de poder grabar paso a paso desde cómo te pones los guantes, cómo preparas la aguja, cómo posicionas al paciente y cómo extraemos el líquido y poder subirlo a YouTube. Pero acá lo vamos a explicar de manera súper rápida, solo para que conozcamos a grosso modo cómo es el procedimiento. Pues para poder estudiar el líquido cerebroespinal, este se lo puede extraer mediante distintas formas. La más común de todas ellas es la que están observando en este momento, que es mediante una punción lumbar. Para realizar esta punción lumbar, pues, se utiliza una aguja aproximadamente de 10 centímetros. El paciente puede estar sentado o acostado y se le aplica anestesia local en el lugar. En el momento que se encuentra acostado o sentado, se le pide al paciente que se encorve o que se ponga en posición fetal para de esta manera dilatar los espacios interespinosos y facilitar la introducción de la aguja. Pero ojo, que esta introducción de la aguja no se hace en cualquier lugar. Se toma como punto de referencia ambas crestas ilíacas, se traza una línea horizontal y se pone a este nivel, a nivel de la apófisis espinosa de L4. Sí, pero ¿por qué se lo hace a este nivel? Pues porque la médula espinal termina más arriba, termina más o menos a nivel de L2, L3 o L1, L2 normalmente, y para evitar, porque no queremos pinchar la médula espinal, sino que queremos hacerlo más abajo, se lo hace más seguramente a nivel de estos espacios. Existen también otros procedimientos chicos en donde se puede extraer líquido cerebroespinal, pero son mucho más invasivos, como por ejemplo una ventriculostomía, una punción ventricular o una punción cisternal que también se denomina. ¿Sí? Y esto entonces en cuanto a la extracción de líquido cerebroespinal. Ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar
cómo se forma, dónde se forma, cómo circula y cómo drena. Dentro de los ventrículos cerebrales, nosotros tenemos unas estructuras conocidas como plexos coroideos. Los plexos coroideos van a ser los responsables de producir el 70% del líquido cerebroespinal. Como ustedes pueden ver en esta imagen de acá, pues estos son los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. Si hacemos un zoom, nos daremos cuenta que toda la superficie ventricular va a estar tapizada por un epitelio cúbico simple, denominado epéndimo. Cada una de las células que compone el epéndimo se los conoce como ependimocitos. ¿Sí? Ependimocitos. Ahora bien, existen ciertos sitios específicos en donde el ependimocito, cubierto por pía madre, entra en contacto con el endotelio vascular. Y es aquí donde se forma el plexo coroideo. Y hay que saber este detalle muy importante, la diferencia entre tela coroidea y plexo coroideo. La tela coroidea es el epéndimo y la pía madre invaginada, listas para recibir el vaso sanguíneo. Esa es la tela coroidea, el epéndimo y la pía madre invaginada. Mientras que el plexo coroideo es el mismo epéndimo y la pía madre junto con el endotelio vascular del capilar fenestrado, y es así como se forma este plexo coroideo. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un plexo coroideo. Vemos aquí al endotelio vascular, tenemos este tejido conectivo que corresponde a pía madre y tenemos aquí al epéndimo, que están invaginados formando al plexo coroideo. Como ya les he mencionado y se los vuelvo a mencionar porque no quiero que se olviden, los plexos coroideos tienen la función de producir el líquido cerebroespinal mediante un proceso de ultrafiltrado del plasma muy pero muy similar a lo que suele suceder en la nefrona. ¿Sí? Y en estos plexos coroideos pues se encuentran situados a lo largo de los ventrículos laterales, a lo largo del tercer ventrículo y a lo largo del cuarto ventrículo. Como aquí de hecho podemos observar. Estos son los ventrículos laterales. Vemos que el plexo coroideo está presente en el cuerpo, en el atrio y en el asta temporal. Vemos que en el tercer ventrículo está presente en el techo y en el cuarto ventrículo también está presente en su techo. A continuación vamos a hablar entonces de cómo se produce el líquido cerebroespinal. Y aquí viene un detalle muy importante. Antiguamente se creía que la producción de líquido cerebroespinal únicamente seguía un gradiente de presión, pero se ha demostrado con las últimas investigaciones que el gradiente de presión no es suficiente, sino que también se requiere un gradiente osmótico. Vamos a ver qué es esto de acá entonces. Vamos primero a hablar del gradiente de presión. Acá tenemos al vaso sanguíneo, a la pía madre, y aquí tenemos a los ependimocitos. Ustedes saben que la sangre que es transportada por las arterias coroides, como son arterias, como estamos hablando del sistema arterial, son vasos que trabajan a presiones altas, a presiones elevadas, contrario a lo que sucede con las venas. Entonces, gracias a este gradiente de presión, ya que las arterias vienen con una presión aproximada de 50 a 70 centímetros de agua, mientras que el espacio intraventricular tiene una presión de 5 a 20 centímetros de agua, esta diferencia de presión hace que el agua se movilice desde el espacio intravascular al espacio intraventricular a través de unos pequeños canales conocidos como canales de acuaporina 1, que son los que van a dar paso a los iones de agua desde el vaso sanguíneo hacia el espacio intraventricular. Y eso en cuanto al gradiente de presión. Luego, y mucho más importante, tenemos al gradiente osmótico. Recordemos pues que el gradiente osmótico va a estar dado por la concentración de iones y electrolitos que se encuentren dentro de este líquido. Tienen un papel muy importante el sodio, el cloro, el bicarbonato y el potasio, y también una enzima de la cual voy a hablar al final que corresponde a la anhidrasa carbónica. Vamos a ver entonces cómo se da el transporte de cada uno de estos iones. Y empecemos hablando del sodio. Todo empieza pues con esta bomba de sodio y potasio que se encuentra ubicada en el borde apical del ependimocito. Este canal bombea sodio desde el espacio intracelular hacia el espacio intraventricular,
de esta manera. Acá tengo la leyenda, ¿ah? Ojo, acá tengo la leyenda. Esta salida de sodio crea un gradiente de concentración que favorece ahora el movimiento de sodio desde el vaso sanguíneo hacia el espacio intracelular a través de un intercambiador de sodio hidrogeniones y a través de un cotransportador de sodio bicarbonato. De esta manera, y es así como se replica el proceso. Como tenemos sodio intracelular, el potasio que se encontraba afuera entra y el sodio sale. Es por eso que en un principio, al hablar de composición electrolítica del líquido cerebroespinal, les mencioné que el líquido cerebroespinal es rico en sodio, pero bajo en potasio. El segundo elemento importante es el cloro. Este cloro ingresa al interior de la célula mediante un intercambiador de cloro bicarbonato. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Y luego el cloro es transportado hacia el espacio intraventricular gracias a un intercambiador de cloro-potasio y a un canal de cloro. Ahí lo tenemos. Y de nuevo se cumple lo que les había mencionado, que el líquido cerebroespinal es rico en cloro, pero tiene bajas concentraciones de potasio, justamente porque el potasio siempre es bombeado hacia el espacio intracelular. Luego nosotros tenemos al bicarbonato. Hemos visto ya en estos dos ejemplos pues, de que el bicarbonato ingresa a la célula por acción del cotransportador de sodio bicarbonato, como acá podemos observarlo, y que en cambio sale de la misma célula gracias al intercambiador de cloro bicarbonato. Y la presencia del bicarbonato dentro del ependimocito es muy importante y es aquí donde entra el juego la enzima anidrasa carbónica. Acá en esta imagen nosotros podemos observar, vemos que dentro del ependimocito abunda el agua. ¿Por qué abunda el agua? Pues porque pasan gracias a los canales de acuaporinas, que ya les había mencionado que estos simplemente siguen un gradiente de presión. ¿Sí? Esta agua dentro del ependimocito se disocia en un hidrogenión que va a ser utilizado por este canal de sodio hidrogeniones y en un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo se encuentra con el dióxido de carbono que es producido de manera constante dentro del ependimocito y por acción de la enzima anidrasa carbónica se produce el bicarbonato. Y esto es muy importante porque la presencia de bicarbonato es lo que nos ayuda a ingresar sodio y a ingresar cloro dentro del ependimocito para que luego sea excretado en el líquido intraventricular. ¿Sí? Y este paso es muy importante porque, por ejemplo, existen fármacos inhibidores de la anidrasa carbónica como la acetazolamida que van, debido a su mecanismo farmacológico, van a inhibir la producción de líquido cerebroespinal. ¿Por qué? Pues porque están inhibiendo la anidrasa carbónica que nos ayuda a sintetizar bicarbonato que crea este gradiente de concentración necesario para poder transportar el resto de los iones hacia el espacio intraventricular. Y por último, pues tenemos al potasio, que me había olvidado del potasio. El potasio es captado mediante la bomba de sodio-potasio que ya habíamos hablado, ¿sí? Y también ingresa a la célula a través de este cotransportador de potasio, sodio y cloro. Y es así, chicos, como se produce el líquido cerebroespinal. Hablemos ahora de su circulación. Y esto es muy importante. El líquido cerebroespinal fluye primero a través del sistema ventricular. Pasa desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo a través del foramen interventricular o foramen de Monro. Este es el ventrículo lateral, todo esto es el ventrículo lateral. Este es el foramen interventricular de Monro, pasa hacia el tercer ventrículo. Desde el tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral o acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Y del cuarto ventrículo pasa al espacio subaracnoideo a través de los forámenes lateral y medial o de Luschka y Mayendi, que aquí nosotros los estamos observando, el foramen lateral y el foramen medial de Luschka y Mayendi. De esta manera, el líquido cerebroespinal que ha sido producido dentro de los plexos coroides presentes en los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, fluye por todo el espacio subaracnoideo, pasando por las cisternas de las que yo ya he hablado en el vídeo de meninges. Por eso les recomiendo que también vean ese video. Ustedes verán que existen un sinnúmero de cisternas. Por ejemplo, tenemos acá la cisterna magna o cerebelo-pontina posterior, tenemos acá la cisterna prepontina, a la cisterna cuadrigémina, a la cisterna interpeduncular, a la cisterna quiasmática. El líquido cerebroespinal
fluye por todas estas cisternas en busca de llegar hasta el borde superior del encéfalo. ¿Pero por qué busca llegar hasta allá? Pues porque en el borde superior del encéfalo, a cada lado del seno sagital superior, encontramos estas agrupaciones de vellosidades aracnoideas, conocidas como los corpúsculos de Pacchioni, o granulaciones aracnoideas, o glomérulos cerebrales, que tienen la función de drenar el líquido cerebroespinal. Y vamos a ver ahora, pues, cómo se da todo este proceso de reabsorción. Aquí lo tenemos. El líquido cerebroespinal pues es absorbido principalmente por las vellosidades aracnoides que se encuentran situadas sobre todo a lo largo del seno sagital superior, para finalmente pues llegar a la circulación sistémica. Como ya les mencioné, pues estas vellosidades aracnoideas se agrupan para formar estas granulaciones aracnoideas. Estructuralmente pues cada vellosidad es simplemente un divertículo del espacio subaracnoideo que perfora la dura madre y que llega finalmente hacia el seno sagital superior, donde también va a estar cubierto por endotelio. De hecho, tengo otra imagen, me he olvidado de ponerla. Bueno, no hay problema. Vamos a explicar ahora el proceso de reabsorción. Este proceso de reabsorción, chicos, se da por transitosis, que sigue el gradiente de presión. Para nuestra suerte, la presión de los senos venosos es menor a la presión del líquido cerebroespinal. Recuerden que la presión del líquido cerebroespinal es entre 5 y 20. La de los senos venosos es entre 0 y 1. Esta diferencia de presión hace de que todo el líquido presente en el espacio subaracnoideo cruce hacia los senos venosos. Cruza siguiendo un gradiente de presión por un proceso de transitosis. ¿Qué quiere decir esto? De que no atraviesa a las células mediante receptores, como sucedía por ejemplo con los canales de acuaporinas, sino que las células endoteliales en este espacio crea verdaderas vacuolas que se van haciendo cada vez más y más grandes y que finalmente transitan a lo largo de la capa de células aracnoideas y endoteliales para finalmente llegar a la luz del seno venoso. Y es así, chicos, como se reabsorbe el líquido cerebroespinal. Esta última diapositiva la he dejado simplemente para poder decir de que aparte de las granulaciones aracnoideas, se han descrito otros sitios donde también se puede reabsorber el líquido cerebroespinal, por ejemplo en la misma membrana aracnoidea, en la adventicia de los vasos sanguíneos leptomeningios, en el manguito de las raíces de los nervios craneales, en el endotelio capilar, en los vasos leptomeningios, en las vainas perineurales, ¿sí? Y en el mismo epéndimo de los ventrículos laterales. Todas estas estructuras, también en el espacio perivascular de Virchow-Robin, ¿sí? Todas estas estructuras que forman parte del sistema linfático del cerebro, porque incluso, chicos, se han descubierto ya verdaderos vasos linfáticos dentro del cerebro, algo que hasta hace 15 años se creía imposible, ¿sí? Eso es un tema muy, pero muy interesante que ustedes lo pueden leer por su cuenta. Hasta acá, pues chicos, nos quedamos con la clase de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, la pueden poner abajo. Sin más que decir, entonces, me despido. Adiós.